Hola. Hola. La Lana no para de llamarme. No va a parar hasta saber dónde está su mamá. Ella te apuntó con un arma. Y tú se la quitaste y le disparaste, ¿verdad? Esa es una parte de la historia. Esta grabación suena como una confesión, pero en este caso, nada es lo que parece. El 12 de octubre del 80, Marlene, la mamá de la niña de 9 años, la Lana Bramble, se fue de su casa y nunca regresó. Su esposo Bill pasó horas buscándola en su auto, pero no la encontró. La Lana creyó que su mamá la había abandonado. Al día siguiente, la policía investigó a un hombre llamado Glenn St. Hilaire después de que se revelara que tenía una aventura con Marlene. Cuando las autoridades lo interrogaron, él les entregó los diarios de Marlene. Unas horas después, la policía liberó a Glenn St. Hilaire y el caso se enfrió rápidamente. Por más de 20 años, las circunstancias de la desaparición de Marlene fueron un misterio hasta que su hija la Lana pudo resolver el caso. Pero para entonces, ella no sabía que el diario escondía algo que ponía a los hijos de Marlene en grave peligro. Marlene amaba profundamente a sus hijos y de ninguna manera se hubiera ido sin llevarse a los niños con ella. Cometiste el crimen perfecto, ¿verdad? Yo no lo llamaría perfecto, porque si lo hubiera sido, nadie se hubiera enterado. Lo mínimo que puedo hacer como su hija es asegurarme de que se haga justicia por ella. Era 1980. La Lana de 4 años vivía con sus padres Marlene y Bill, y con su hermano Donald de 8 años, en el pequeño pueblo de Verona, Kentucky. Marlene y Bill Major se habían casado 9 años antes, y después de haber tenido 2 hijos, parecían la típica familia feliz. Pero en realidad, su matrimonio no era lo que parecía. Marlene y Bill peleaban constantemente, por lo que el hogar era muy inestable para los niños. A principios del verano de 1980, Bill conoció a Glenn St. Hilaire de 28 años, y lo contrató para que ayudara con arreglos de la casa. Con el tiempo, Glenn se convirtió en un buen amigo del matrimonio. Pero Bill parecía animar a su esposa y a Glenn a pasar tiempo a solas. Los meses pasaban y las peleas entre Bill y Marlene empeoraban cada vez más, hasta que un día Marlene amenazó con dejarlo y llevarse a los niños lejos de él. El 12 de octubre, la Lana y Donald estaban durmiendo en sus habitaciones como cualquier otra noche, cuando de repente Bill los despertó y los llevó a la casa de su vecino. Les dijo que se iría por unas horas y que no se preocuparan. A la mañana siguiente, los niños despertaron y su mamá no estaba. No se había llevado su licencia de conducir o su tarjeta de seguridad social. Parecía como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El 13 de octubre, al día siguiente, Glenn, el amigo de la familia, se dirigió a la estación de policía a hablar con un detective. Glenn St. Hilaire habló conmigo y me explicó que una chica llamada Marlene Major estaba desaparecida. Marlene no había vuelto a casa. Nadie la encontraba y sus hijos estaban preocupados. Y a pesar de que Glenn había reportado su desaparición, la policía sospechaba de él. Glenn St. Hilaire era un potencial sospechoso, porque reportó la desaparición de la esposa de otro hombre. Y eso es inusual. La policía lo investigó y sospechaba que él había tenido algo que ver con la desaparición de Marlene. Pero los oficiales necesitaban más información, por lo que acudieron a Bill, el esposo de Marlene, para conocer su versión de los hechos. Y Bill les contó algo insólito. Su esposa tenía una aventura con Glenn, y la noche de su desaparición se había ido en su auto para encontrarse con él. 2 hombres reportaron la desaparición de Marlene. Se culpaban entre ellos, pero decían que lo más importante era saber lo que había pasado en realidad. La historia de Bill era creíble porque Marlene no estaba contenta con su esposo. Ella ya se había llevado a los niños otras veces, así que todo indicaba que esta vez había huido en su auto. Las versiones de los hombres no coincidían y los oficiales estaban preocupados por la seguridad de Marlene. Hablaron con los vecinos y otros posibles testigos, pero nadie sabía nada. Pudimos inspeccionar la zona inmediata unos días después del hecho, pero no logramos encontrar ningún indicio de un crimen, sangre o algo similar. Los detectives no hallaron pistas en el área, así que enviaron el perfil de Marlene Major a diferentes agencias para expandir la búsqueda. Sus registros dentales se enviaron por fax a todo el país. Cada vez que encontraban a una mujer de su contextura y edad aproximadas, probablemente enviaban sus datos unas 25 veces. Glenn parecía realmente preocupado por Marlene. Quería ayudar a los detectives a encontrarla, así que les entregó el diario íntimo de la joven, que parecía ser evidencia interesante. Allí Marlene había escrito que sus hijos estaban en grave peligro. Marlene no le había podido contar ese horrible secreto a su familia, pero lo había plasmado en su diario. No daba muchos detalles, pero podíamos saber a lo que se refería. Desafortunadamente, los detectives no podían hacer nada basándose en lo que la mujer había escrito.
Tuvimos muchos problemas legales para armar un caso basado en los diarios porque no eran muy específicos. Ella no había escrito muchos detalles, así que no podíamos hacer demasiado. Aunque los relatos del diario eran convincentes, no se podían usar para condenar a nadie porque los diarios suelen ser considerados rumores en la corte. Pero los investigadores no sabían que ese diario sería crucial para resolver el caso. Sin embargo, en ese entonces el diario de Marlene fue archivado como evidencia por 20 años, y sus hijos no tuvieron acceso a él hasta que Lalana se convirtió en adulta. Había 2 posibles sospechosos, pero nada de evidencia para condenarlos, por lo que los investigadores tuvieron que dejarlos en libertad. Unos pocos días después, Bill se mudó con los 2 niños a Pawtucket en Rhode Island. Al principio Lalana creía que sería temporal, pero enseguida se dio cuenta de que no. Nos dijeron que ese era nuestro hogar ahora. La noticia nos tomó por sorpresa porque no nos lo esperábamos. A finales de octubre, Lalana y Donald recibieron una explicación sobre la situación de su mamá. Su papá los sentó y les explicó fríamente que su mamá los había abandonado, que había huido con su novio y que nunca la volverían a ver. Mi papá básicamente nos dijo que ella era una prostituta alcohólica y drogadicta, que no le importábamos y por eso nos había dejado y se había ido con otro hombre. Lalana estaba paralizada. No entendía lo que su papá estaba diciendo, pero en medio de la confusión algo estaba claro. Sin su madre, nadie los podía proteger de su padre. Para entonces, la investigación policial en Kentucky ya se había estancado. No podía decir que era un caso de asesinato, porque no había evidencia que probara que ella estaba muerta. No teníamos nada. No me había rendido porque nunca me di por vencido. Seguía esperando encontrar algo más, pero en ese momento la situación era muy desalentadora para nosotros. Los meses pasaban y Lalana no paraba de pensar en su mamá. A pesar de que creía que Marlene los había abandonado, la extrañaba y soñaba con que volviera. ¿Conoces ese momento confuso cuando estás empezando a despertar? Cuando no estás completamente despierto, pero tampoco completamente dormido. Muchas veces viví ese momento, y era entonces cuando me detenía a escuchar la casa con atención. Simplemente sabía que en algún momento alguien golpearía la puerta. Y que sería ella. En el 81, la familia ya había vivido en Rhode Island por un año. Desde afuera, todo parecía normal. Nadie tenía idea del infierno que vivíamos en esa casa. Nadie sabía lo que pasaba puertas adentro. La niña de 5 años seguía sin saber nada de su madre. Y cada vez que le preguntaba a su padre dónde estaba su mamá o si tenía noticias de ella, él se enfurecía y se volvía violento con ella y su hermano. La violencia aumentó con el pasar del tiempo, y hasta era difícil para los niños asistir a la escuela porque debían tapar sus heridas constantemente. Lo he visto golpear a mi hermano hasta el punto en que Donald no podía levantarse del suelo. Debíamos faltar a la escuela porque teníamos demasiados moretones. Pero eso no era lo peor para la niña. Su padre comenzó a obligarla a hacer cosas que ningún niño debería hacer. De todas las amenazas, él tenía una favorita. Yo debía hacer todo lo que él me decía, todo lo que él quería, porque de lo contrario, mataría a mi hermano. Y luego se daba vuelta y le decía a mi hermano que si no hacía lo que él quería, me mataría a mí. Así que usaba nuestros sentimientos y el amor que nos teníamos en nuestra contra. Mientras tanto, la policía de Kentucky seguía sin encontrar nuevas pruebas sobre la desaparición de Marlene. Y como no había un cuerpo, no podía condenar a nadie. En el 84, 3 años después, Lalana cumplió 8 años. Su mamá seguía desaparecida. No había nueva información sobre el caso, pero alguien sabía dónde estaba. Un día, la situación empeoró drásticamente. Donald había salido con unos amigos y Lalana estaba sola con su padre. Yo estaba jugando en el patio frente al remolque, hasta que mi papá me agarró del cabello por detrás y me arrojó dentro de la vivienda. Luego tomó un arma y la apuntó a mi cara. Y me dijo que si no aprendía a guardar silencio, me volaría los sesos. Lalana se quedó sola y paralizada del miedo. La niña tenía que guardar silencio sobre lo que realmente sucedía dentro de la casa. En el 85, Bill se había casado con una mujer llamada Pauline, quien se convirtió en la nueva madrastra de Lalana y Donald. Desde afuera la nueva familia parecía normal, pero la vida en la casa de los Mellon no había cambiado. Lalana seguía sin hablar para proteger a su hermano y a ella misma. Pero un día, Donald de 13 años estaba solo en su habitación, se acercó a su hermana menor y le dijo que a partir de ese día sus vidas cambiarían para siempre. Donald me dijo que ese era el final. Me dijo que Bill ya no nos iba a lastimar. Yo no entendía de lo que estaba hablando. Me dijo que le había contado a Pauline, que ella había llamado a la policía y que iba a arrestar a Bill.
Lo primero que pensé fue que nos iba a matar a ambos. Lalana caminaba nerviosa por la habitación. Ahora que su hermano había hablado, no sabía cómo podía reaccionar su padre, ya que sus arrebatos de ira siempre habían sido impredecibles para los niños. Era 10 de agosto a eso de las 7 de la tarde. Toda la familia estaba en casa, cuando de repente alguien llamó a la puerta de los Mellor. Lalana estaba aterrada. Ella y Donald se escondieron en un rincón cuando la policía entró corriendo. Los niños no podían creer que finalmente la policía estaba esposando y arrestando a su padre. Lo recuerdo bien. Yo estaba mirando cómo le ponían las esposas. Él se dio vuelta y nos miró desde el otro lado del pasillo, y lo único que pensé en ese momento fue que nos iba a matar. Yo sabía que si lo dejaban en libertad, nos mataría. Bill Mellor fue condenado a solo 15 años tras las rejas, con la posibilidad de libertad condicional. Después del arresto de su padre, Lalana de 9 años y Donald de 13 volvieron a Kentucky y se mudaron con su abuela materna. Los hermanos intentaban crecer como niños normales, pero algo no estaba bien. En su casa todos evitaban hablar de Marlene. Había desaparecido hacía 5 años y nadie la seguía buscando. Lalana trataba de aceptar que su mamá no regresaría, pero la extrañaba mucho. Un día Lalana se quedó sola con su abuela. Era la oportunidad perfecta para preguntarle por primera vez sobre su mamá. Estábamos sentadas en el estacionamiento de una tienda, y le pregunté si sabía dónde estaba mi mamá o si la había visto. Se hizo un silencio absoluto que duró como 10 segundos. Y luego me miró y me dijo que mi mamá había muerto. Me dijo que había fallecido. Y que mi papá la había asesinado. Lalana estaba impactada ante la noticia, pero no podía aceptarla. Toda su vida su papá les había dicho a ella y a Donald que su mamá había huido y que no los amaba. Pero su abuela le confesó que eso no era verdad. Era posible que Marlene hubiera sido víctima de Bill, pero nadie la había buscado en años y no había evidencia para probarlo, por lo que Lalana se vio obligada a tomar cartas en el asunto. Compré un cuaderno de 99 centavos en Walmart, y cada vez que hablaba con alguien escribía la fecha, la hora y el tema de conversación. Lalana consiguió toda la información que pudo. Los recursos eran limitados porque el caso se había enfriado, pero eso no la detuvo. Sin embargo, la investigación dio un giro peligroso en el 97. Su padre Bill fue liberado por buen comportamiento, después de haber pasado 12 años en la cárcel. Cuando finalmente salió de la cárcel, me aterraba pensar que después de todo ese tiempo, haría lo que fuera para encontrarme. Pensaba que podía hallar la manera de llegar a mí. Lalana estaba desesperada por resolver el caso de su mamá y por encontrar pruebas para condenar a su padre. Así que fue a la estación de policía y pidió acceso a los archivos de Marlene. Habían estado guardados por 17 años, incluyendo el diario íntimo de su mamá que habían archivado como evidencia y Lalana nunca había visto. Pero ahora que finalmente era mayor de edad, Lalana obtuvo acceso completo a la investigación policial, y por primera vez en su vida, leyó los diarios de su mamá. Esta mañana me levanté temprano, fui a despertar a Donald para ir a la escuela, pero Bill ya estaba con él. Intentó ocultar lo que estaba haciendo, pero yo sé lo que vi. Le dije que nunca más me tocara y que lo mataría si tocaba a Donald. Lalana estaba conmocionada. Toda su vida creyó que su mamá había huido y que no la amaba. Pero ahora se daba cuenta de que su mamá sabía sobre los abusos de su padre y que estaba dispuesta a luchar por la seguridad de sus hijos. Poco después, descubrió otro dato perturbador en el archivo de su madre. Un año después de la desaparición de Marlene, un hombre encontró un cráneo en una granja en el condado de Boone en Kentucky, a aproximadamente 1,5 kilómetros de la vieja casa del alcalde. En el momento del descubrimiento en los años 80, no se podía obtener ADN a partir del material óseo. Para identificar un cuerpo se necesitaba comparar los dientes con los registros dentales. Pero eso no era posible. Era probable que le hubiera arrancado los dientes y le hubiera sacado la mandíbula inferior. Como las escenas que vemos en una película de terror. No había un rostro y tampoco había una mandíbula. Solo teníamos la parte superior de un cráneo, con un agujero de bala bien marcado. Luego Lalana decidió volver al condado de Boone e investigar por su cuenta. Si encontraba los demás restos, podría identificarlos y estaría un paso más cerca de descubrir lo que realmente le había sucedido a su mamá. Cuando llegó al lugar, sacó una pala de su auto y comenzó a cavar. Deseaba con todas mis fuerzas encontrar algo. Porque pensaba que si encontraba algo, tendría un poco más de evidencia, y tal vez podría encontrar el resto del cuerpo. Pero al mismo tiempo, estaba aterrada por lo que podía hallar en ese lugar. ¿Entiendes? A pesar de su esfuerzo, no encontró nada. Estaba agotada y dejó de buscar cuando se hizo de noche, pero de repente hubo un avance en el caso. Lalana se enteró de que las nuevas tecnologías de laboratorio
Podían crear un perfil de ADN a partir de una pequeña muestra del cráneo. Eso era lo único que retrasaba el juicio, pero ya no tenía que esperar más. Hacer justicia por mi mamá, poder cerrar el caso para mi familia, y que ella finalmente descansara en paz, dependía solamente de esa simple prueba de ADN. Pero si la prueba daba negativo, tenía que comenzar de cero. Después de que las pruebas forenses regresaran del laboratorio, se demostró que el ADN del cráneo pertenecía a Marlene. El caso de la desaparición de Marlene se había convertido en un caso de asesinato. Y entonces me di cuenta de que ella ya no estaba y que jamás iba a volver. No había ninguna posibilidad. La Lana estaba destrozada, pero a pesar de que su corazón estaba roto, su lucha no había terminado. Ella comprendió que la única opción era enfrentar a su padre y tratar de obtener una confesión de él. Así que lo llamó y le preguntó sobre su mamá. Le dije que si me decía dónde estaba el cuerpo para poder enterrarlo, lo dejaría en paz. Le dije que no intentaría demandarlo o acusarlo. Pero él se rió de mí. Y estas fueron las palabras exactas que usó. Estás loca si crees que te diré dónde está el cuerpo de tu mamá. Entonces pensé, bueno, que comience el juego. La Lana sabía que debía obtener una confesión de su papá para poder probar que era culpable. Su determinación por resolver el asesinato de su mamá inspiró al detective Todd Kenner a trabajar en el caso. Y él tenía un plan. Le pidió a Jem Major, el padre de Bill, que llamara a su hijo mientras la policía grababa la conversación, para intentar obtener una confesión. Le dijimos lo que queríamos que le preguntara para obtener los detalles que necesitábamos. Le dije que lo llamaba porque quería saber algo. Me preguntó qué. Le dije, ¿por qué no me dices dónde enterraste a Marlene? La Lana no para de llamarme. No va a parar hasta saber dónde está su mamá, hasta que pueda poner sus huesos en un ataúd, la entierre y cierre el caso. Y va a encerrarme de por vida. Dios mío, al menos ten la decencia de decirme dónde la dejaste. Yo le diré a la Lana dónde está el cuerpo si me lo cuentas. Luego ella va a buscar la manera de culparme. Y la policía de Kentucky vendrá a buscarme para arrestarme y llevarme a la cárcel otra vez. No lo negó. Básicamente dijo que iría a la cárcel si decía la verdad. Cometiste el crimen perfecto, ¿verdad? Yo no lo llamaría perfecto, porque si lo hubiera sido, nadie se hubiera enterado. Con eso los oficiales dijeron, lo atrapamos. Así es. ¿No te sientes mal por haberla matado? No tengo ningún cargo de conciencia por nada. No puedo creer que un hijo mío sea capaz de hacer una cosa así. Haría lo que fuera por atrapar a ese mal con mis propias manos. No merece seguir respirando. Con el ADN del cráneo y esta llamada incriminatoria, la policía podía ahora arrestar a Bill por el asesinato de Marlene Mayo de 1980. El 25 de junio de 2001, en Fairhaven, Massachusetts, arrestaron a Bill en su casa por el asesinato de Marlene. Cuando volvían al condado de Boone, en la parte trasera de la patrulla, él confesó lo que había sucedido 21 años atrás. Era la noche del 12 de octubre del 80. Marlene y Bill se estaban peleando en la planta baja, y al terminar Marlene amenazó con dejarlo y llevarse a los niños. Ella salió de la casa, se subió al auto y él la siguió. Él dijo que ella le estaba gritando y que no pudo soportarlo, así que le disparó. Después de haberle disparado, le cortó la cabeza, le sacó los dientes con la culata de la pistola y le arrancó la mandíbula. Luego la cortó en pequeños pedazos que esparció por todo el estado. Bill se deshizo del arma en un estanque y dejó el cráneo de su esposa en un sumidero. Y luego empujó el auto al río Ohio. Es muy probable que la escena del crimen solo haya tenido lugar en el vehículo, por lo que el cuerpo y todas las pruebas del delito permanecieron en el auto de Marlene. Entonces, al deshacerse de él, básicamente se deshizo de toda la escena del crimen. A pesar de haber buscado exhaustivamente, la policía no logró encontrar el arma, el auto, ni los restos de Marlene. Sin embargo, la fiscalía tenía suficiente evidencia para acusar al asesino, incluyendo las pruebas positivas de ADN y la confesión de Bill a su padre. El 28 de julio de 2003, Bill Mayo fue juzgado por el asesinato de su esposa Marlene y por alterar evidencia física. Glenn St. Hilaire, el amigo de la familia y supuesto amante de Marlene, subió al estrado y describió cómo Bill Mayo parecía obligarlo a estar a solas con Marlene, y lo animaba a tener una relación romántica con ella. La Lana y Donald estaban allí para asegurarse de que se hiciera justicia, y testificaron sobre el abuso que habían sufrido. La Lana contó que Bill amenazó con matarla si no guardaba su secreto. El tribunal escuchó en silencio los relatos de los hermanos, y el jurado declaró al acusado culpable en menos de una hora. Recuerdo cuando llegó el veredicto.
Casi me desmayo. Sí, de verdad, hubiera terminado en el piso si mi hermano no me sujetaba. Bill recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Y las últimas palabras del testimonio de Lalana mostraron cuánto amaba a su mamá. Lalana había luchado mucho tiempo para cerrar este capítulo y para poder llevar a su padre ante la justicia. Podíamos ver en sus ojos la pasión que tenía por el caso y notamos el amor que sentía por su madre por cómo hablaba de ella. A pesar de que no conocía muy bien a su mamá porque era muy pequeña cuando todo esto ocurrió, Lalana la amaba profundamente. Hoy en día, después de haber enfrentado a su papá y haber resuelto el caso de su mamá, Lalana demostró que Marlene nunca los abandonó. Por el contrario, sacrificó su vida por intentar proteger a sus hijos del monstruo al que tenían como padre. Pasé gran parte de mi vida sintiéndome completamente aterrorizada por ese hombre. Y para ser 100% honesta, hoy en día no siento absolutamente nada por él. Después de tanto tiempo, me invadió un sentimiento de calma cuando todo terminó. Porque mi mamá finalmente podía descansar en paz. A lo largo de los años, Donald siguió apoyando a Lalana y juntos rompieron con el ciclo de abuso que había creado su padre. A pesar de que le llevó años a Lalana sanar las heridas que le dejó su papá, ella es la prueba viviente de que vale la pena vivir después de una tragedia. Gracias a su gran fuerza y resiliencia, logró enfrentar sus propios demonios en nombre de su mamá. Ella murió intentando protegernos. Como sabes, lo único que ella quería era alejarnos de él y sacarnos de esa situación. Estaba tratando de cuidar a sus hijos.